La primera y más antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa cuenta en su patrimonio con 4 sinpecados, uno de ellos llamado el Sinpecado de las Peregrinaciones Extraordinarias. Durante más de 2 siglos nuestra primera y más antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa solo contaba con 2 sinpecados, el del siglo XVII, que donara don Juan Ponce de León y que hoy constituye la pieza principal de nuestro museo, y el de 1766, que donara don Bernardo María Laso de la Vega, familiar del Santo Oficio. Pero en el año de 1986 se plantea en el mundo rociero la llamada Guerra de los Sinpecados, por la que se obligaba a las hermandades del Rocío a llevar sus sinpecados en las peregrinaciones extraordinarias de invierno. Por nuestras reglas y tradición teníamos marcado cómo debía llevarse el bendito sinpecado hasta la aldea marismeña, en su marco natural, que es la carreta de la Virgen. Después de muchas y variadas vicisitudes la cuestión la resolvió nuestra hermandad confeccionando un tercer sinpecado que, por la finalidad para la que fue confeccionado, se llamó de las peregrinaciones extraordinarias, o de las hermandades, porque en él van representados los escudos de las hermandades que han amadrinado a lo largo de su historia la nuestra. La confección se encargó al orfebre sevillano, Manolo de los Ríos, quien, en láminas plata, labró los escudos de la Hermandad de Villamanrique y los de las 10 hermandades ahijadas que, hasta la fecha, habían sido amadrinadas por la nuestra. Como es tradicional, se escogió para el tejido el terciopelo de color rojo, el color de Pentecostés. Gran cantidad de hermanas se ofrecieron para coser e ir confeccionando el nuevo sinpecado, cosa que se realizó por las tardes en las dependencias de nuestra antigua Casa Hermandad, en la calle Santiago, 25. Concluida la obra del nuevo sinpecado, se acordó, por parte de la Junta de Gobierno, el sacarlo por el pueblo, pidiendo casa por casa, para recoger donativos con que sufragar los gastos que había ocasionado su factura. El éxito de la operación y aceptación por parte del pueblo del nuevo sinpecado fue tan grande, que se obtuvieron beneficios para haber hecho incluso otro sinpecado más. Por fin llegó el gran día de llevar el nuevo sinpecado hasta la aldea del Rocío, donde quedaría definitivamente depositado para presidir cada año la peregrinación extraordinaria que, el tercer domingo de febrero, realiza la Hermandad del Rocío de Villamanrique para postrarse ante las plantas de la Blanca Paloma de las Marismas. La fecha escogida no pudo ser más significativa y memorable que la del primer domingo del mes de octubre, mes del Rosario, del año 1987. En este año se cumplía el primer centenario de la fundación del Gran Rosario del Rocío por nuestro hermano mayor, Francisco Bedoya Béjar. Y lo más importante fue que, a partir de esta memorable fecha, se institucionalizó que la primera, real, imperial, fervorosa, ilustre y más antigua hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa realizara, cada mes de octubre, una nueva peregrinación andando hasta la aldea del Rocío, rezando durante el camino, los misterios del Santo Rosario. Para esta peregrinación de 1987 se llevaría andando el nuevo sinpecado hasta la aldea del Rocío. La verdad es que era una aventura y una incógnita cómo resultaría esta nueva forma de peregrinar hasta la ermita de la Blanca Paloma, llevando andando y a pulso durante todo el camino un sinpecado del Rocío. El diario ABC de Sevilla del día 2 de octubre de 1987 recogía la noticia de la siguiente forma. La Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, primera en antigüedad, realizará una peregrinación extraordinaria andando hasta la aldea marismeña el próximo domingo, día 4 de octubre, con motivo del Año Santo Mariano. En esta peregrinación se portará un nuevo sinpecado de la hermandad, que será bendecido en el santuario durante la Santa Misa que se celebrará a la 1 del mediodía. La peregrinación partirá a las 5 de la mañana desde la Plaza de España de Villamanrique. Y así fue como a las 5 en punto de la mañana de aquel memorable domingo, día 4 de octubre de 1987, al repique jubiloso de las campanas y el estruendo incesante de los cohetes, el pueblo entero de Villamanrique se fue concentrando en la parroquia de Santa María Magdalena. Una vez reunidos, el presidente de la hermandad dirigió la palabra a los asistentes, dándoles las gracias y explicando el doble sentido de esta excepcional peregrinación, el conmemorar el primer centenario de la fundación del Santo Rosario del Rocío por el hermano mayor de la hermandad, Francisco Bedoya Béjar, y la bendición del tercer sinpecado de la hermandad. A continuación el coro de la hermandad entonó el primer misterio glorioso. Una vez finalizado el rezo de este primer misterio, entre las luces de los cientos de antorchas y el canto jubiloso de los peregrinos, el pueblo entero de Villamanrique se pone jubiloso en marcha hacia la bendita aldea del Rocío, portando jubiloso su nuevo sinpecado por las calles y plazas del pueblo. Las antorchas habían sido confeccionadas durante semanas por una señora, descendiente de Villamanrique y vecina de Paterna del Campo, que las hacía de forma artesanal y desinteresadamente.
Por casualidad supimos de su quehacer, y nos atrevimos a encomendarle la tarea de realizarlas. Solo nos exigió el coste de los palos y la cera, necesarios para su confección les fuesen proporcionados por la hermandad. Al final nos contó que su familia procedía de Villamanrique, de la familia de Felisa Ríos y que las había hecho con sumo gusto para su hermandad del Rocío. Según el programa previsto se hizo la primera parada del camino en la gasolinera de Gatos, donde se cubre el bendito sin pecado de la hermandad cuando va en su carreta de plata, en la romería del Rocío. Aquí el presidente de la hermandad, después de que el coro entonase el canto, dirigió el rezo del segundo misterio glorioso del Santo Rosario. Por fin se empezaron a vislumbrar las primeras luces del alba, aunque todavía no acaban de romper la oscuridad de la noche y las antorchas seguían cumpliendo a placer su cometido de iluminar el camino de los peregrinos. Así se continuó hasta la entrada de la raya real en la que se rezó con idéntica devoción el tercer misterio. A continuación una lluvia fina y delicada no quiso perderse ese precioso momento de ver caminar andando y rodeado de peregrinos un sin pecado rociero, y decidió caer suavemente sobre las cabezas y hombros de los caminantes manriqueños. Las camaristas de la hermandad, Juanita Domínguez y Mari Paz Béjar, que lo tenían previsto todo, cubrieron el sin pecado con un plástico para protegerlo de la lluvia, mientras los peregrinos se disputaban cada tramo por portar el sin pecado. La lluvia supuso solo un pequeño refrigerio, porque al instante salió de nuevo el sol resplandeciente, que tampoco quería perderse esta peregrinación tan singular. Al arribar al Palacio del Rey, cargado de historia y de rocío, se desgranan con la misma devoción el canto y el rezo del tercer misterio. El mismo rito se repite en el cuarto, que se cumplimenta sobre el puente de la Jolí, puerta y frontera mítica del Rocío. Finalmente el quinto y último de los misterios gloriosos se rezó delante de nuestra casa hermandad en la aldea, entre el alegre repicar de la campanita de la espadaña, que volteando recibe alegre a los peregrinos. A la 1 en punto de la tarde se inició el santo sacrificio de la misa, bajo las plantas de la blanca paloma de las marismas, que ofició el párroco y capellán de la hermandad, don Francisco Muñiz Jiménez. La entrada del nuevo sin pecado en la ermita del Rocío fue apoteósica y emocionante. Las palmas resonaban ensordecedoramente, en un rito que posteriormente ha quedado institucionalizado como tradición cada vez que el sin pecado de la Hermandad del Rocío de Villamanrique entra en la ermita. El coro de la hermandad amenizó la liturgia de la Santa Misa, al ofertorio, se produjo el acto principal del día, la bendición del nuevo sin pecado de las peregrinaciones extraordinarias o de las hermandades, de la Hermandad del Rocío de Villamanrique. La fórmula sencilla, pero llena de sentido cristiano y rociero que formuló nuestro párroco y capellán, fue refrendada por todos los peregrinos manriqueños que prorrumpieron con una fuerte ovación acompañada de los aplausos y vivas a nuestra Madre del Rocío, a la blanca paloma de las marismas y a nuestra primera y más antigua Hermandad del Rocío. Así se escribió este primer domingo de octubre de 1987 otra página gloriosa para nuestra Hermandad del Rocío. Este histórico día del 4 de octubre de 1987 quedó completado con una espléndida y entrañable convivencia de todos los hermanos en la Casa Hermandad en la aldea del Rocío, que la celebraron con gran júbilo y regocijo hasta bien entrada la tarde, conscientes de que habían llevado a cabo otra gesta brillante de la historia de nuestra primera, real, imperial, fervorosa, ilustre y más antigua hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa.